Para mí Ruiz Miguel es un grandioso héroe de la tauromaquia, ¿no? Ya te digo que si yo hubiera tenido que matar las corridas de toros que ha matado Ruiz Miguel, no estaría aquí. Un torero de entrega, de verdad, con muchísima verdad siempre delante del toro. No se tapaba, como se suele decir, con nada y iba con todo siempre. Ese punto de honor y ese amor propio y esa verdad la ha reflejado siempre en la plaza y fuera de la plaza, ¿no? Él luchaba por ser el triunfador, pero luego se terminaba la corrida de toros y estaba tomando café con el compañero que había triunfado igual que él. Aparte de cómo es él como torero, como persona ya es maravilloso. Yo considero a mi padre que es de otro planeta. Hay que decirlo y hay que engrandecer a grandes héroes como es el maestro Ruiz Miguel. Bienvenidos al Legado. Hoy vamos a conocer la historia de un torero especializado en las reses más feroces. Un torero que entendió que su destino era enfrentarse a los miuras, a los vitorinos, a los toros más salvajes. De él no solo se destaca su valor, que era mucho, sino también el poder de su muleta, una cualidad a la que todos los toreros aspiran. Se enamoró del toro por culpa de una apuesta y a partir de ahí peleó y muy duro el éxito. Bienvenidos al legado del maestro Francisco Ruiz Miguel. Su otro yo, su compañero, su pareja, su camarada, su compinche. No vienen 5 personas, es solo una, pero para el maestro Ruiz Miguel encarna todas esas cosas. El gran amigo mío, también gran profesional, estoy encantada de tenerte aquí, don Enrique Romero. Enhorabuena, es un placer para todo este equipo que nos acompañes hoy, porque todo este equipo lo conoces bien. Yo estoy encantado. Has dicho muchas cosas que yo soy con respecto al maestro Ruiz Miguel. Sí, siéntate. Lo más importante, tú sabes lo que soy, compinche. Oye, se me hace raro verte sin tu pegatina, ¿eh? ¿Qué pegatina? Tengo muchas. ¿El maestro? Ah, sí. Porque estáis todo el día juntos, ¿eh? Sí, somos como hermanos. Llevamos 21 años. ¿No hay unos pajaritos que le llaman los inseparables? Una cosa así. Mira, hasta que aparece en su vida Toros para Todos, él dice que su figura estaba un poco olvidada, ¿no? Sí. Que él se sentía que nos habíamos olvidado de él, que estaba un poco denostado. Y él apareces tú en su vida, en Toros para Todos. Eso es muy romántico, ¿verdad? Pero es verdad, Sí, ¿no? ¿verdad? Y le das ganas de vivir y ganas de hacer cosas, ¿no? Ajá. Sobre todo vuelve a ser popular y querido. Yo creo que los toreros, algo que ellos notan y sienten mucho es el cariño de la gente. Por eso se juegan la vida, ¿no? Y cuando empezamos Toros para Todos, es gracioso, ahora te cuento muchas anécdotas, y las retransmisiones, vuelve a ser popular. La gente vuelve a acordarse, dice, anda, Ruiz Miguel. ¿Y tú por qué pensaste en él, con todos los toreros de su generación que estaban en sus casas o en sus fincas? Sí, pues mira, coincidimos una vez en una novillada de las escuelas, y hablé con él durante 10 minutos, camino hacia la plaza, y me pareció una persona entrañable. Y me acordé, fíjate, cuando empecé a hacer las retransmisiones, dije, Ruiz Miguel me caía muy bien. Era divertido. Sí, y muy cercano, muy natural. Y después lo padecí. Claro, quiero decir que esa naturalidad tiene un coste. No te creas tú que sale gratis. Primera retransmisión del maestro. Claro, el maestro es un recordman. El maestro es Superman en el toreo. 100 corridas 100 corridas de Miura. 86 de Vitorino, o sea, una barbaridad, Sí, que creo, son los creo toros. que 89, no le quiten ninguna. Porque se va a enfadar. él las tiene todas aquí. Pero fíjate, es gracioso, sí. lo he entrevistado en su finca y él, ¡ay, me hacéis un legado! Súper agradecido, Sí, me sí, hacéis sí. un legado. Por el cariño que tiene Canal Sur, digo, no, porque como torero ha sido incuestionable. Por eso le Totalmente. hacemos el legado. Bueno, cuéntame la primera retransmisión, que te he La primera interrumpido. es que se me Te he van, es que son interrumpido. tantas cosas, se me van. Tenemos ya una edad que se nos va. No, los dos. pero la primera retransmisión. Aparece Venga. el maestro en Écija, creo que era el día de Andalucía. Y ese día hacía un calor horroroso. Y aparece con el traje, la chaqueta, la corbata y todo. Y el maestro intentando hablar bien, fino.
Tú sabes que los andaluces cuando queremos hablar más, mejor de la cuenta, entre comillas, pues nosotros hablamos como tenemos que hablar, ¿no? Como dice Manu. Pero cuando te quieres pasar de rosca, porque está ahí un poco, ¿no? Pues claro, mete la pata. Y entonces yo decía... Dice cosas. Sí, dice cosas. Y el maestro, muy correcto el maestro. Muy bien. Digo, maestro, ¿no tiene usted calor? No, y con su corbata muy tieso, no sé qué. Hasta que le pegó una voltereta al toro, al chaval que estaba allí y tal, y ya perdió los papeles y soltó la primera picardía. ¿Y qué dijo? Pues dijo, el toro es un cabrón. Claro, ahí ya me puse en guardia. Digo, ya te ha salido Y entonces ya surgió lo de las picardías. Y ya cogió carrerilla. Claro, la gente por la calle me decía, no, el maestro las picardías, qué suerte. Cuéntame, por favor, otra anécdota de las retransmisiones. Yo siempre Hay cuento muchas. la misma. ¿Cuál cuenta? Cuenta con la tuya. Sí, la cuento, se la conté a él. Es que hay muchas, la mayoría no se pueden contar. A mí hay una que es suya, de su vida, que me encanta, que es de su vida, que esta sí que me encanta. Lo coge el toro en Jaén. En Jaén, lo coge el toro. Yo no sé si esa te la ha contado él. No. La que le rompe el escroto. Sí. Y le saca los testículos, Sí, el toro. sí. Entonces, claro, el toro le pega la cornada. ¿Tienen los toros una fijación por los testículos de los toreros? Hombre, porque es donde le puede. Jezulín, en fin, tenemos ahí. Es donde le puede Sí. el torero al toro. Y entonces le pega una cornada, le rompe saca los testículos y el toro le persigue y el maestro, pues claro, sale corriendo, salta la barrera y eso lleva un cordoncito, por si te pasa algo que no lo pierdas. Oiga, si pierdes es un problema para tu vida, ¿sabes? Y entonces el cordoncito salta al maestro la barrera. Ay. ¿Qué te pasa? Yo no- Traerle agua a me Toñi. estoy que mareando, ¿me podéis dar- me tomáis la atención, por favor? Bueno, salta a la barrera y se le quedan los testículos al otro lado. ¿Eso no te lo he contado? ¡No! Sí. ¡No! Entonces, bueno, pero me lo espera. estás contando tú. No, si lo bueno está al final. Esto es... Todavía no hemos llegado. Claro, el maestro se queda enganchado y tiene que cogerlo y colocárselo. Total, no, pero no pasa nada. Va a la enfermería, no lo pierde, que era lo importante. Va a la enfermería, lo arreglan y tal. Y le dice el médico, don José, le dice, Francisco, tómate un tarro así de pastillas, mientras dura la cicatrización de la operación, que es muy delicada, porque ese terreno es muy delicado. Total que el maestro va tomando las pastillas y claro, el maestro no lo sabía, pero las pastillas eran para que... funcionara. No, para que no funcionara. Para que no funcionara. Claro, y se curara. Y se curara porque entonces la cicatriz no iba... O sea, los puntos. Era un atentado directo contra su hombría, esas pastillas. Pero él no lo sabía. Vale. Entonces, y pasan semanas. ¡Oh! Eso es intolerable. Tenía novia, escúchame, llevaba poco tiempo con la novia. Y entonces el maestro empieza a desesperarse porque no puede torear. No hay lidia ninguna. Claro. Llama a don José y le dice, don José, algo ha salido mal en la operación. ¿Qué te pasa, Francisco? Y, hombre, que yo no puedo... ¿Cumplir? Exactamente, que yo no puedo... Dice, no me digas, vente para la consulta. Claro, don José se preocupó. Y hablando, bueno, ¿y qué te pasa? Que esto no funciona. ¿Y las pastillas? Dice, no, todavía me queda medio tarro. Dice, no, hombre, no. Deja de tomarte las pastillas. Usted no me dio el tarro entero. No, deja de tomarte las pastillas. Yo te llamo dentro de 3 semanas. Total, dejó de tomarse las pastillas el maestro y cuando lo llamó don José, dice el maestro, don José, puerta grande... Esto se ha arreglado. Todos los días, puerta grande. Eran las pastillas. Bueno, ¿alguna vez te he escuchado decir que Ruiz Miguel tiene su propia tauromaquia? Sí, como es experto, ¿a qué te refieres? Fíjate, el maestro se da cuenta, eso te lo habrá contado, en un momento determinado que él tiene que torear las corridas más fuertes, más duras. Miura, Victorino, lo más fuerte que había, Murteira Grave... Y dice, bueno, pues este es mi sino, con las más fuertes, las más agresivas, las que dan más miedo. Pero claro, los victorinos de aquella época no había manera de triunfar con ellos. El victorino no se sale de la muleta. Es un toro que humilla, pero es tobillero. Y entonces tienes que llevarlo muy tapado. Y además, Victorino y Miura son toros que distinguen muy bien entre el torero y la muleta. Dice, aquí está el torero y aquí está la muleta.
voy a ver dónde han visto. Lo tienen muy claro y te lo transmiten. Es muy listo el Es toro. muy listo. Son muy listos los dos. Entonces, la gente que se enfrentaba a los Miura y a los victorinos, pues salía del paso, a veces triunfaba, otras veces no, pero el maestro quería ser figura. Y para ser figura tienes que triunfar casi todos los días. Claro, triunfar casi todos los días con toros, que sabes dónde está y que a la primera de cambio te ha echado mano, pues se inventó una manera de torear. Montó su tauromaquia con la muleta muy cerca del ojo, muy cerca, tapándolo mucho y sobre todo haciéndolo humillar. El maestro le ganaba el tirón a los toros en la humillación, porque el toro cuando baja la cara ve menos al torero. Y entonces O sea, que fue más listo que el toro. fue tío. más listo que el toro. Ha sido muy listo en muchos momentos de su vida. Tú sabes que nosotros traemos aquí objetos que de alguna manera te transportan o tienen historia. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes la historia que hay detrás de este capote de paseo que el maestro guarda con muchísimo mimo en su casa y que nos lo ha dejado, nos lo ha ¿Qué prestado. capote? Mira La qué Virgen bonito. del Carmen. ¿Sabes la Virgen del historia? Carmen. Y fíjate, este fue el capote de la alternativa. Qué tío Bueno, más de la listo. alternativa. Claro, ese es el de, De la es el de la rifa de la lotería, ¿no? Cuéntalo, Sí, Enrique. es de que- arte, ¿vale? Cuéntalo, que es buenísima el esa maestro historia. iba a tomar la alternativa y en Barcelona al final se suspende la alternativa, pero van, creo que 3 autobuses fueron de San Fernando. 3 autobuses a verlo. Sí. Y no, y se vienen de vuelta, pero compran lotería. Y les toca la lotería. Y el maestro estaba empezando, claro, ruina total. El maestro alquilaba los trajes, lo alquilaba, no podía comprarlo, en aquella época lo alquilaba. Y el maestro alquilaba una chaquetilla y 2 taleguillas, dos pantalones, 2 taleguillas, porque siempre le partía la primera. Entonces tenía que llevar 2 a ponerse la otra. Y entonces la rifa, los que fueron a verlo en el autobús, que les tocó la lotería, Entre todos. entre todos dijeron, vamos a comprarle un capote de paseo al maestro. Y él no lo ha olvidado en la vida. Ni lo ha Claro. olvidado y lo guarda en su casa Hombre, es como una maravilla. un tesoro. No sé cuántos años puede Sí, tener. además no lo tiene en el Salón de los Horrores, lo tiene aparte. ¿Por qué le dicen Salón de los Horrores? ¿Tú has entrado allí? Yo, claro. ¿Y qué te ha parecido? A mí me ha encantado. Ah, sí, porque me Hombre, te caiga está- una cabeza de esa, ¿verdad? Ya, hombre, pero todos los toreros tienen su salón, su particular salón Ya, de los trofeos. sí, pero el del maestro no tiene a nada mí, que ver. a mí me ha encantado. Pero tú has visto los toros que hay allí. Sí. Pero si tú entras allí y empiezas a ver las cabezas de toros y dices, Dios mío de mi vida, ¿cuál es el más grande de aquí? Y el más feo. Y los ojos. ¿Tú no has Los visto ojos. lo que hay más- uno. Los ojos. Hay uno que me dijo, no mire a ese que se tiene mal bajío. Bueno, nosotros hemos tenido la gran suerte y el privilegio de adentrarnos en el legado del maestro Ruiz Miguel con él, ¿no? Porque a veces Claro. que hablamos del legado de muchos toreros que ya no viven. Y vamos a comenzar a contar su historia. El torero gaditano que conquistó los ruedos con su valentía nació en el San Fernando de los años 50. Por aquel entonces el toreo español vivía una época dorada, pero al pequeño Paquillo poco le interesaba ese momento. Él se hizo torero casi por casualidad o por necesidad, por culpa de un gallo de pelea, nos lo cuenta, y hasta entonces nunca había pensado ni soñado con vestirse de luces, porque su destino era ser el albañil. Solo le bastó Menos pisar mal, el albero no y ahí se dio cuenta y supo que ahí estaba su suerte. Tiriti tran tran trao, tiriti tran 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 trao, tiriti tran tran trero, ay, tiriti tran 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 tran. Para conocer cómo Ruiz Miguel llegó a convertirse en una de las grandes figuras del toreo, visitamos su finca en Los Barrios, en Cádiz. Aquí nos recibe en su museo taurino particular. Maestro, ¿Qué pasa, Toñi? ¿has invitado a todo el mundo a tu finca menos a mí? Claro, Ya era hora, ya ¿no? era hora, ¿no? ¿Sabes de lo que ya era hora? De que te hiciéramos un legado. Bueno, yo creo que hay muchos toreros también se lo merecen. No, pero este equipo está súper ilusionado porque el legado de hoy es para hablar de tu historia y de lo grande que tú has sido en el mundo del toreo. Y eres. Bueno, mucho cuerpo no tengo. Bueno, ¿me invitas a entrar y hablamos? Encantado, está en tu casa. Vámonos. Qué bonita la finca, ¿eh? Hay uno pidiendo justicia, hay el otro pide venganza, que ya los titirimundos
Ay, que dirán. Maestro, esta sala donde están, no sé si todos tus trofeos, pero muchos de ellos, ¿no? Parte de ello. Cuando tú entras aquí y ves todo esto, ¿qué piensas? La verdad es que pienso que aquí hay parte de mi historia y de mi vida, ¿no? De mis comienzos, porque hay fotografías y carteles de mis primeras novias con el nombre del espontáneo, Paquito Ruiz el espontáneo. Vamos a empezar por el principio de todo, porque tu historia es una historia de superación total y de persistencia y bueno, te quedaste, para empezar, perdiste a tu madre con 4 años, sí. ¿no? La verdad que tengo un recuerdo vago y recuerdo de mis hermanas y de mis hermanos de contarme cosas de mi madre, ¿no? Cuando yo ya tenía uso de razón, ¿no? Y la verdad que por lo que ellos me cuentan y por lo que yo he sacado en conclusión de mis hermanos, debió de ser una mujer maravillosa. A ti te criaron tus hermanas. Mis hermanas, sí. Tus hermanas que viven todavía y que son tus madres. Sí, son mis madres. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big... Y sus madres, Juana y María Jesús, se ponen por primera vez ante las cámaras, superando sus nervios para hablar de su hermano. Como hermano, todos juntitos, todos... Digo yo, es que estoy nerviosa. Dame una poquita de agua, hija. Sí, claro que sí. Tengo la boca con un zapato. ¿Se puede decir que lo criaste? Sí, Una madre. sí, porque era un chico, mi hermana también era chica, y mi abuela era la que estaba con nosotros, y entonces pues ella nos ayudó a seguir para adelante, ayudaba a mi hermano y mi padre y eso. Era un guasón, travieso, muy inquieto, se metía mucho conmigo y eso es lo que hacía. No paraba. Se colocó un día en una huerta que había un señor que eran policía y se le escapó un caballo y no podían coger el caballo. Y él lo estaba mirando desde afuera y se lo cogió. Con que saltó la lente, entró adentro y dice, ¿dónde va? Le dice el policía, ¿dónde va? ¿Dónde va? Y el caballo, fíjate cómo está, dice, pues yo voy a coger el caballo. Y agarró y cogió el caballo. Se montó y lo paró. Y le dijo el policía, pues mira, me ha dejado, vamos con la boca abierta. Y en ese San Fernando de esos años, ¿jugaste con Camarón? Totalmente. Jugué y robé breva. Robaste y breva los dos. En casa de mi abuelo. En la huerta que tenía, que mi abuelo tenía una huerta que le llamaba... Cuéntame la eso. huerta de Juan Miguel. Y los 12 o 14 chavales, casi de la misma edad, nos rejuntamos por las noches y hacíamos ya la estrategia para entrar en la huerta de mi abuelo. El único que lo sabía era mi hermano Juan. Y hicimos un portillo a un boquete, en la chumbera. Pero Camarón nunca entraba. ¿Por qué? Camarón se quedaba afuera. Y decía, no, yo me quedo aquí. Y yo toco el pito. Si viene alguien, yo toco el pito. Nunca entró. Le daba miedo. Le daba miedo. Tu primer trabajo, así como trabajo, fue de lechero. Repartí la leche en la vaqueriza de los padres del maestro Rafael Ortega. Fíjate cómo el destino, ¿eh? Ahí conocí yo a Rafael Ortega. Porque mi abuelo tenía una huerta en Camposoto que estaba justo enfrente de la casa del maestro Rafael Ortega. ¿Y tú llegabas con la leche? No, verá, y yo como era así, faltaba un chaval o un hombre para repartir la leche. Y mi padre, que estaba allí, dice, yo tengo el hombre. Con 11 años. Con 11 años. Y aparecí yo por ahí, por la casa del maestro Rafael, con mi padre, a las 6 de la mañana. Y tú entonces, ni pensar... No, yo nada. Ni pensar que del toro. Tú veías los Mercedes... ¡Jo! ¿No? Y una cosa que me llamó mucho la atención, te lo juro, bueno, aparte de los Mercedes y aparte de la grandeza que había en casa de una figura del toreo, el maestro era una figura del toreo. Y yo entraba allí a llevar la leche que hacía falta en la casa del maestro, de la vaqueriza allí, nada, había 150 metros, pero yo entraba por la cocina
y me fiaba mucho en la despensa, una despensa muy grande. Y cada vez que la abría, la muchacha que estaba allí, y veía yo las dos patas de jamones colgados, 3 riostras de chorizo, de caña de lomo, 2 o 3 quesos. Y yo decía, vaya tela, lo que se figura del toreo. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Y viva el garaje y 2 Mercedes. Y bueno, y cuando entraba el maestro por allí, pues no vea la emoción que me entraba, ¿no? Pero yo sin querer ser torero. Yo era la emoción de verlo. Y que estaba delante de un figurón del toreo en aquella época, ¿no? Él nunca dijo que iba a ser torero, ni quería ser torero, ni nada. Sino entró este gustanillo y cogía un paño y se ponía a torear. Después se fue a casa de un tío mío, que tenía un de esos de toros, que eran para matarlos en el matadero. Y allí eran toros bravos y esto. Y un día pues se fue con un amigo y apartaron el toro y empezaron a torearlo. Y ahora mi tío escuchó ruido en el corral. Y entonces pues, fue mi tío, vio que era mi hermano. Y se colocó la más de tarde. Había una vecina de nosotros que siempre que lo veía le decía, ¿te parece a Paco Camino? Le decía. Y vamos, que iba a ser torero, porque tenía la figura. Cuéntame cómo llegas al mundo del toreo. Pues yo llego no sé si fue de casualidad o el destino. Y yo, pues no, de repartir la leche me voy a trabajar de albañil. Porque ya ganaba muy poco allí y yo era muy inquieto. Pues me voy de albañil. Y el chaval que estaba conmigo de peón, ese sí era aficionado a los toros. Y yo tenía un gallo de pelea que me lo había regalado mi hermano Juan, porque era aficionado, y era muy bueno, un gallo muy bueno. Y entonces él en el trabajo se pone una apuesta conmigo, el rubio, que le decíamos el rubio, el chaval este. Dice, tú no tienes cojones de tirarte en Cádiz. Y entonces la apuesta con tu amigo era, si te tira... Y yo no me tiro, tú ganas el gallo mío. Y si yo no me tiro, yo, Ruiz Miguel no se tira, y él se tira, yo pierdo mi gallo. Pues allá que vamos para Cádiz los dos. Y empieza a salir toro. El primero era Antonio Ordóñez, un pedazo de toro. Y sale por allí Ordóñez y me dice, tírate. Y digo, tírate tú. No hemos venido los dos a tirarnos, tírate tú. Y otro toro, y otro toro, y otro toro. Hasta el sexto. No, hasta que faltaban dos toros, que era uno de Paquirri y otro de Riverita. Yo digo, ya había un hombre allí al lado nuestro, con una gabardina, y dice, ustedes no sois unos cobardes, no venía a tirarse. Me dice el hombre. Y me entró a mí una morada y digo, en el que salga me tiro. O sea, Porque como te dijo el hombre de la gabardina... Ustedes son unos cobardes. Ustedes no se tiran y ustedes habéis venido aquí a no tirarse. Digo, yo me tiro. Y desde la barrera, puse el pie en la barrera y salté a la plaza del toro directo. O sea, me salté el callejón. Con esa edad volaba yo, volaba. Podías haber ido a las Olimpiadas, lo que tú hubieras propuesto. Exactamente, mira. Y entonces hice lo que me dijeron. Y el nubillo pasó por aquí, con la cara arriba, total, le pegué cuatro tatuajes. Lo recuerdas como si fuera hoy. Es brutal. Y vino uno por detrás, que era Alfonso Ordóñez, me pegó por aquí, me tiró al suelo, me cogieron, detenido. Y esa es la foto que hay ahí. ¿Estuviste en los calabozos? No, porque había un hombre ahí que era don Martín de Mora, y ese hombre fue el que habló con el gobernador para que no me metiera en el talego y no me tomaran los datos, porque entonces se tomaban los datos del que se tiraba de espontáneo y se llevaba 2 años que no podía torear. O sea, que no podía sacar carnet de aspirante a torero. Y gracias a Dios, y me dio 200 pesetas. Te dio 200 pesetas para que cogiera un autobús de vuelta. A San Fernando. 15 kilómetros. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé con el dinero en el bolsillo y andando para San Fernando los dos. A partir de ahí empieza una obsesión en tu cabeza. ¡Ay, mi torero de España! Juega con el toro a la limón. A la semana siguiente, vamos a un tentadero. Y le toca a Paquete por allí como... a mí no me tocaba la vaca. Y va a salir el que le tocaba y dice, Paquete, no, párate, chaval, un momentito.
Así me mira y dice, venga, que baje el espontáneo de Cádiz. Me cago en los muertos. La primera vaca que yo toreaba, me pegó una paliza. Me partió el pantalón, bueno, la camisa, horroroso. Me subo para arriba, pero luego salía otra buena, que no le tocó a Paquirri, le tocó a Riverita. Dice, José, déjala un poquito que le va a salir el de Cádiz. Va a salir el espontáneo. Y allí le pude pegar 2 o 3 5 hermes. Y para San Fernando otra vez. Toreé un festival en Chiclana, una novilla, a la otra semana del Tentadero. Y me llama, va a mi casa un mozo de espada de San Fernando que le decía el Cotariella, que el maestro que te ha puesto en Chiclana en una novilla, y que vaya a lo de Paco Ortega a coger un traje, 2 capotes, 2 muletas, una espada y un descabello. Los banderilleros te lo va a poner. Y bueno, pues venga, pues vale. Voy a lo de Paco Ortega, me pongo un traje morado y oro, muy viejo. Y me voy para Chiclana y mato mi primer becerro. Sin yo saber nada. Pero ahora me cogen a hombros los que habían ido de San Fernando, toda la plebe de los raterillos de Breva. ¿Dónde estaba Camarón? No estaba, José no estaba. Pues me sacan a hombros y ahora nos dábamos con la casa que me había vestido. Para devolver traje. No, para devolverme a mí a la casa, para desnudarme. No sabíamos vender a la casa. Y venga a dar vuelta por Chiclana. Y el mozo espada, hasta que nos cogió el mozo espada, que es aquí. Y nos metimos, nos desnudamos. Yo recuerdo a casa de la bahía. Tú llegaste a ser torero porque en tu cabeza estaba, Sí. Entiéndeme la metáfora, la alacena del maestro Ortega, que tú decías, yo tengo que tener una alacena igual con los jabones y los quesos, si por necesidad o por afición. Porque tú ya, cuando diste el primer pase, tú dijiste... Yo dije, esto es lo mío. Ni albañil ni nada. Yo ya no puedo dejar de pensar en esto. Te lo juro. Dije, yo creo que esto es lo mío. Y además se lo dije a mi padre. Porque yo dejé ya de ir a trabajar, porque el maestro, cuando me dio la primera novilla, que fue detrás de la de Chiclana, y me dice, tú eres Paquillo, ¿no? Porque me decía Paquillo el maestro. Digo, sí, maestro. Dice, ¿tú por qué no me has dicho que tú querías ser torero? Digo, no, maestro, si yo es que no quería ser torero. Si es que se ha despertado una ilusión y una fe que tengo. Mi padre no llegó a verlo nunca toreando. Nunca. Yo me iba a la azotea. Cuando bajaba, y el cierto terminaba, entonces cuando bajaba, verlo tan chico y tan joven. El maestro Rafael Ortega te adopta como su hijo. Como hijo. Y te vas a su finca. A su finca. Y ahí empieza un entrenamiento militar que los americanos darían lo que fuera por no hacerlo. Exacto. Porque era durísimo. Muy duro. Era muy duro. Su técnica era, si superas esto, llegas, si no te aburro y te vas. Y te vas. Y echaba a la gente. La echaba. La echaba por la dureza que tenía. Y decía, el que aguante esta dureza, quiere ser torero. El que no aguante esta dureza, se va a la semana, se va. Y efectivamente, aguantamos 2 nada más. Y había allí siempre 8 o 10 chavales. El maestro Rafael Ortega era como un patriarca en el que todo el mundo confiaba en él y ayudaba a todo el mundo, y cuando tenía alguna duda un torero por su temporada o algún cambio de apoderamiento, cualquier gestión, ahí estaba él siempre para dar consejos y para ayudar. Y he vivido como el maestro Ruiz Miguel ha respetado, admirado y ha querido tanto también al maestro Rafael Ortega. El día que más lloraste en la vida fue el día de tu alternativa, que no fue tu alternativa. No. Ibas a tener una alternativa con un cartelazo. Muy bonita. ¿Quién estaba en ese cartel? La idea, Paco Camino, Diego Puerta y una corrida de Juan Pedro Gómez. ¿Y qué pasó? Que se suspende por agua. Y yo creía que el mundo ya se me acababa. Y me pegó una pecha a llorar. ¿Qué edad tenías tú ahí? Paco Ortega. Y me dice, ¿por qué llora? Y dijo, coño, Paco, porque ya yo ya no voy a poder tomar la alternativa. Y dice, si te quedan 3 corridas todavía en Barcelona. Y a las 2 semanas era la otra corrida. Y el cartel era ya José Fuente, que fue mi padrino, Miguel Márquez, que estaba en todo su mejor momento, el León de Fuengirola, otra gran persona y otro pedazo de torero, y mi padrino, que era un genio.
la recuerdas bonita, el día de la alternativa. Muy bonito, muy bonito. Cortaste. A mí me una oreja al toro y se llamaba el toro panadero. Y a partir de ahí empieza una carrera de dedicación absoluta y mucho sacrificio, que no fue nada fácil. ¡Ay, qué alegría ser torero! Cuéntame lo de la rampa, esto Lo de que la cuando rampa, querías ¿no? que te dejaba con la palabra en la boca. Cuando tú has dicho que iba a ser albañil, menos mal que no fue albañil, porque en su casa, allí en la finca, él organiza de esto de bodas, bautizos y comuniones. Y entonces tiene que tener una serie de medidas y tal. Y entonces pues había una escalera para subir a un lugar y tenía que hacer una rampa para las personas que no podían subir las escaleras, ¿no? Y entonces pues la hizo él. Y dice, Enrique, mira la rampa que he hecho. Yo fui un día allí a entrenar con la moto, enseñar una moto nueva, pero fuimos allí a presentar la moto y tal, de trial, que me gusta, que las motos de trial suben por los acantilados. Bueno, que te gusta, ¿no? Que él es campeón de España de Sí, trial, que me gusta, dice. Bueno, campeón de sí. España de trial. Llevo toda la vida no subiendo. sé cuántas veces. Bueno, pues las motos esas suben por piedra que no ven hasta. Y cuando yo vi la rampa, digo, maestro, si no la puedo subir yo con la moto de trial, ¿cómo van a subir por ahí con el carril? La rampa era así. Así. Tiene, con una Así. Con una pendiente Sí. del 90%. Bueno, él, una de las cosas que tiene ahí clavado, bueno, no tiene apenas recuerdos de su madre, porque cuando su madre fallece él solo tiene 4 años. ¿Él te habla de su infancia o no te habla de su infancia? Sí, mucho en San Fernando, claro. Que iban a coger ostiones y cañaillas. Pero él te ha contado de su infancia si en ese momento era desgraciadamente muy común pasar hambre o pasar a apretura. Esto se buscaba en la vida, ¿eh? Él no pasó hambre. Él se buscó la vida y su hermana María, que es quien lo crió básicamente, ¿no? Que es una maravilla. Y él recibió mucho cariño. Y yo creo que cuando tú recibes cariño en la niñez se nota. Para toda la vida. De lo que te habla es que como su padre trabajaba para el maestro Ortega. Ah, esa es la historia, a Rafael Ortega. En la entrevista me decía, dice, mira, entraba yo en la finca del maestro Ortega, veía aquella despensa con esos salchichones del tamaño de los jamones, dice, a mí no se me olvidaba, yo me iba y decía, yo tengo que conseguir eso para mi casa, ¿no? Totalmente, yo creo que eso le dio fuerza para ser torero. Sí. Y los Mercedes. En aquella época, ¿tú te acuerdas, Toñi? En aquella época, porque ahora todo el mundo tiene coches más o menos buenos, todo el mundo. Pero en aquella época, un Mercedes era como tocar el cielo. Claro, él llegó y vio 2 Mercedes y sobre todo y los jamones. No veía un jamón en aquella época. Claro, yo creo que el valor todavía le dura. El valor que cogió viendo los jamones. Hombre, claro, de ahí le viene. ¿De dónde le viene el valor? Claro. Yo quiero seguir hablando de la figura del maestro Ortega, Enrique, porque lo acogió cuando él ya decidió. Mira, quiero ser torero. Él, a quien conocía en el mundo del toro, era el maestro Ortega, porque su padre había trabajado en la finca. No, es que él era el repartido de leche. Efectivamente, también me lo ha contado. Rafael Ortega. Y don Rafael Ortega, lo acoge como un hijo, pero lo entrega como un recluta. ¿No? Sí, pero fíjate, para que una figura del toreo vea algo especial en un chavalillo que está empezando... Y que no tiene tradición taurina en su casa. Nada. ¿Y qué tenía el maestro? Pues una personalidad muy definida y una ansia absoluta de conquistar cosas, que es lo que sigue ¿Y eso teniendo. ya se puede ver? ¿Eso ya el maestro Ortega fue capaz de verlo cuando era un crío? Por supuesto. Las figuras del toreo son gente tremendamente inteligente. Porque para ser figura del toreo tiene que tener muchas cosas, pero sobre todo de una mente muy abierta, muy inteligente. Y percibió inmediatamente que Paquillo era distinto a los demás y que tenía un corazón y una capacidad... Claro, porque ese entrenamiento tan duro que nos decía, era como estaba en el ejército americano, ¿no? Claro. Era brutal. Ese entrenamiento al final lo hizo torero, porque si no caías en el camino, Totalmente. es que llegabas. Totalmente. ¿Eso influyó en él? Muchísimo. ¿Y tan valiente y en su valentía? Muchísimo. Ese entrenamiento fue clave porque Rafael Ortega le metió en la mente que para ser torero tenía que dedicar su vida y toda su energía a ser torero. Bueno, Enrique, tú mejor que nadie sabes que en este programa que compartimos los dos nos encanta la música. Hombre, la música. Y a los toreros que marcan época siempre se les dedica pasodobles taurinos. El propio Ruiz Miguel nos ha dicho que él se venía arriba cada vez que pisaba el albero y sonaba esto.
Pero y es verdad que a él le costó, cuando murió Paquirri, las siguientes corridas del maestro Ruiz Miguel le costaba, porque decía que como que se lo iba... Y fue duro para él, ¿no? No dio pie con bola. Yo me distraía con el miel Tú te encerrabas. y hablaba con el miel. Se peleaba con el de la música, se peleaba con un tío que en la barrera le decía a un tío, Paco, algo, ¿qué quieres? Pues va tú. Parte de tu carrera depende de tu cabeza. Cuando se terminaron esas corridas de toros que no daba pie con bola, pues una noche en el hotel nos emocionamos, nos dimos un abrazo y de ahí para adelante. Bueno, enseguida vamos a hablar de la época dorada del maestro en los ruedos, pero Enrique, tú siempre has dicho que el maestro va de frente, Sí. que no se corta un pelo y que además no tiene límite, me acabas de decir. No tiene límite, es imprevisible. Cuéntame, Vamos, yo por- estoy temblando. Es que hay muchas cosas. Anécdotas Tenemos que se- hacer dos es capítulos. que se me va, claro, tenemos que hacer capítulos. 2 o 3 capítulos Es que se me- del y como- maestro. venga, Primero tú. la de Atarfe. Ah, la de Atarfe es buena. Son buenas todas, porque Sí, la con de él Atarfe- es muy divertido la sí, vida. Sí, es muy divertido y muy arriesgada. Muy arriesgada. Como ha sido su vida. En Atarfe toreo yo. Un novillo, un festival. Un novillo. Entonces, yo elegimos el novillo, muy bonito, está precioso el novillo. Ya cuando sale tú lo ves más grande y dices, este es el que yo he visto en el campo, han cambiado. Total, que sale el novillo, yo iba muy ilusionado. Él iba de banderillero Sí, tuyo. sí, banderillero. Maestro, mi banderillero de confianza. Tú fíjate, mi banderillero, el maestro allí de confianza, qué arte. Íbamos de corto, vestido de corto. Total, sale el novillo. Y salgo yo con el capote y digo, no, la que le voy a formar aquí, me voy a lucir yo semana entera lo que es torear. Y me hace el novillo por aquí, ¡boom! Y digo, ¿qué me pasa ¿Qué aquí? ha pasado? Voy a sacarle más los brazos, le voy a tocar para afuera un poquito, ¡ay! Y ¡pum! Por aquí. Y digo, esto es muy raro. Total, que el maestro sale con el capote. Dice, Enrique me ha sacado los brazos, entonces, bueno, voy a ver qué pasa aquí. Sale el maestro con el capote, y le ¡pum! Por aquí el novillo. Total, que digo, me preocupo, con la muleta y tal, y le digo, voy a brindarle el novillo al maestro, voy a tener el honor de brindarle el novillo al maestro Ruiz Miguel, esto es maravilloso. Pero yo sabía que el novillo no servía, y le digo, maestro, tengo el honor de brindarte este novillo. Yo con una carita, pero maestro, a mí el novillo no me gusta, el novillo no me... Y yo estaba esperando que me dijera el maestro, Enrique, ¿cómo que si esto es una mierda? Tú tira para adelante. Y me dice el maestro, se queda así mirándome con una carita de pena y me dice, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco. Tú sabes que yo tengo un avatar con la inteligencia artificial Un de avatar mí de cola, y de cuando cola. me lo hicieron me dijeron los expertos, lo único que el avatar no puede mover mucho las manos. Entonces a mí se me ve el avatar aquí y pensé, digo, mi amigo Enrique Romero en la vida va a tener un avatar. O sea, No, con las manos así, ¿por qué? tú hablas con las manos. Claro, hay que hablar con todo. Hay que hablar con todo. El maestro no tiene límite. A ver, no tiene otra filtro. anécdota, a ver qué me acuerdo. La de cuando va a torear en Madrid. Y Venga. Esa, cuando iban a torear, esa es muy buena. El maestro se fragua en Madrid. 10 puertas grandes de Madrid, de las ventas, que eso... pero cuando van a torear a Madrid van hasta las trancas, asustados. Imagínate, eso era un coche fúnebre, toda la cuadrilla callada y tal, para las ventas, ¿no? Y siempre pasaban debajo del caballo del espartero. La estatua allí, pedazo de caballo enorme. Claro, volvemos al mismo argumento. Claro, desde abajo, tú al caballo, ¿qué es lo que le ves? Y claro, miraban así, muy callados todo el mundo.
que triunfaba, triunfo, éxito, Puerta Grande en Madrid, todo el mundo contento, volvían ahí y pasaban por el caballo del espartero. Y cuando llegaban a la altura del caballo, paraban el coche, abrían las ventanas y las puertas, salían todos, tenemos más huevos que tú. Esa era la celebración del triunfo en Madrid. Pero, cuando había tragedia, no había triunfo, cogían por otra calle. Para no darle la cara al espartero. Bueno, ha llegado el momento en este programa que se reúnan con nosotros y se unan dos personas que también conocen muy bien al maestro. No sé si tanto como tú, pero los voy a poner a prueba ahora. ¿La conoces? Ana Mari Romero y el maestro Eduardo Dávila Miura. ¡Bravo! Bienvenidos, gracias. Muchas gracias. A ti. Un placer, maestro. Maestro, muchas gracias. Oye, tenés un Miura en plató, hay que tener cuidado. Bueno, ¿quién sabe más que Enrique? No, es broma, Todo. nadie. Complicado. Es complicado. ¿Qué destacaríais de la tauromaquia de Ruiz Miguel, Ana? Hombre, yo creo que el maestro Ruiz Miguel ha sido uno de esos toreros que ha tenido, de lo que hablabais, los pantalones, de ponerse delante de corridas muy duras. Yo cuando era pequeña, porque yo lo veía torear y yo era muy pequeñita, decía, pero este hombre, con esa estatura que tiene, ¿cómo puede llegar a matar esos toros que mata de Miura, de Vitorino? Yo creo que el maestro ha tenido algo muy importante, que ha sido la superación, el estar siempre por encima de los toros que le han tocado, de esas ganaderías tan duras. Él se propuso, cuando empezaba a torear y cuando se propuso ser torero, el llegar a ser el mejor en lo suyo, y lo fue. El maestro lo vio torear cuando el maestro era pequeño, ¿no? ¿Cómo lo recuerda? Pues mira, doña, la verdad que para mí ha sido un torero muy especial, porque, como tú dices, yo desde pequeño, al estar tan vinculado a la ganadería de Miura, el maestro Ruiz Miguel, y yo muchas veces lo he dicho, que yo la única corrida de toro que veía cuando era chico era la corrida de toro de Miura en Sevilla. Un día muy especial para nosotros porque nos llevaban a todos los primos juntos a una grada de sol, llegábamos mucho tiempo antes de la corrida y claro, en aquel momento para mí Ruiz Miguel era mi ídolo porque mataba siempre las corridas de toros de Miura junto con los hermanos Campuzano, Manili, pero sí es verdad que era el referente, ¿no? Y fíjate que se han hablado, los números que se han hablado, ¿no? 100 corridas de toros de Miura. 100 corridas de toros de Miura. Eso algo es una barbaridad. Casi inalcanzable, ¿no? Y luego, lo bonito para mí, lo que es la vida, que años después comparto con él un paseillo que para mí fue un día muy especial en la Plaza de Toros de San Fernando, una reaparición que hace el maestro Ruiz Miguel y que yo toreo esa corrida de toros. Y entonces para mí, cuando me vi en el patio de cuadrilla de San Fernando con el maestro Ruiz Miguel al lado, tengo una foto muy bonita de ese día, quien me decía a mí cuando yo era un chaval que ni soñaba con ser torero, que veía a Ruiz Miguel matar la corrida de toro Miura en Sevilla, que iba a compartir cartel con él, ¿no? No sé si está de acuerdo con lo que dicen algunos expertos, que toreros como Ruiz Miguel, yo voy a tirar para mi tierra como limeño también, han contribuido al éxito de las ganaderías bravas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que cuando estamos hablando del gran mérito de Ruiz Miguel, yo creo que ser capaz de asumir ese camino y de ser referente en ese tipo de corridas de toro, donde evidentemente, por mucho que queramos, un toro siempre es un toro, pero es verdad que esa ganadería, el desgaste es distinto. El previo a la corrida, las noches de preocupación, saber que te puede salir un toro con unas complicaciones distintas, y tomar ese camino y hacerlo con la alegría y que la ha hecho Ruiz Miguel, sin ningún amargor, asumiendo que era su camino, ser un referente y ser una figura del toreo con ese tipo de corrida de toro es realmente admirable, ¿no? Yo me llevaría 3 programas seguidos. Yo no soy entendida en toro, lo sabéis. Bueno, ya lo va haciendo también. Bueno, estoy aprendiendo mucho, pero a mí me llevaría 3 programas escuchar las anécdotas de él, porque es el tipo con más anécdotas y más graciosa. Sí. Su valor se le presupone, pero yo no sé si ese valor lo ha tenido igual en la vida cotidiana, por ejemplo. No.
cuando se subió en un avión contigo, en un viaje a Melilla con un viento... No liamos nada. No, el valor en los aviones no lo tiene el maestro, él lo tiene para torear los de Miura, la de Vitorino. Eso fue un viaje, Toñi, eso fue increíble. Fuimos a Melilla, que le daban un homenaje al maestro, fuimos los tres, el maestro, Enrique y yo. Y daban unas charlas y íbamos en el avión. El avión, los aviones que no tenían la rueda en las alas no salían porque hacía mucho viento. Entonces el nuestro pudo despegar porque tenía la rueda en las alas. Yo eran de cuando estos vi la rueda pequeñitos. en las alas digo, vaya tela. No nos vamos a librar, porque no va la ventolera que hacía. Un viento. Bueno, imagínate cómo se movía aquello. Nos subimos en el avión. Sí. Enrique, que también le da un poquito de Hombre, miedo. yo decía, maestro, tiene vamos a dejar el respeto. homenaje para otro momento, ¿no? Pero había que ir, había que ir. Tenía la rueda en la ala. Bueno, pues fuimos y íbamos, Enrique y yo íbamos los asientos al principio del avión, Sí. y él iba con su mujer, con Lola. Al final, bueno, tú no te puedes imaginar, las voces desde el final, ¡Enrique! ¡Que yo no vengo más a esto! A Yo ver lo veía, si mira, llegamos. los saltos que daba el avión, que yo miraba para atrás y veía al maestro por arriba. Maestro, ¿cómo va la cosa por ahí? Horroroso. A ver si llegamos. Sí. A ver si llegamos. Y bueno, el maestro dice, ya no me monto más a un avión en mi vida y tal. Pero hay otra cosa que le daba miedo al maestro. ¿Qué? La avispa. ¿Cómo no? La avispa. No, las avispas no. Lo que le da miedo son las avispas, que debe ser como los Miura en el término de la avispa. Debe ser la clase Miura, avispa. Que eso es terrible. Ahora han venido las asiáticas, que deben ser... Y eso es lo que más miedo le da. Lo mejor es cuando Enrique empieza a corregirlo. No, maestro, no son ovispas, son avispas. Enrique, yo he dicho toda la vida de Dios avispa y en mi casa se hizo A mí avispa. me ha encantado una cosa de él. Cuando le llamamos para decirle que le queríamos hacer el legado, merecido sobradamente. Se emocionó mucho, era como si no se lo mereciera. Nos ha pasado con varios toreros, ¿eh? Es como que a mí, o sea, y dices tú, a ti, claro, yo creo que es más que merecido, ¿no, maestro? Por Dios. Totalmente. Sobre todo por lo que ha significado para el toreo, ejemplo de muchos toreros, Toñi, que al final es lo difícil cuando convertirte en ejemplo para toreros que van a llegar por detrás tuya, ¿no? Y esa humildad, ¿no? De decir, bueno, y a mí me hacen el legado, porque al final la grandeza que tienen las figuras del toreo es que no se sienten tan importantes como el público lo puede ver, ¿no? Pues ahora es el momento en este programa de recordar la etapa dorada de Ruiz Miguel. Dejó de ser Paquillo para convertirse en el gran Paco Ruiz Miguel y así lo bautizó el inolvidable Matías Prat. Desplegó su maestría en la corrida del siglo del 82, si no me equivoco, lo vamos a ver ahora. Salió más de 10 veces por la puerta grande de las ventas. Ya no importaba su estatura porque la figura de Ruiz Miguel era monumental. Y para conseguir todos estos éxitos taurinos tuvo que aparecer el hombre que cambió la carrera del maestro, su fiel apoderado Pepe Luis Segura, con el que hemos quedado en un sitio muy especial. Muy buena, Pepe Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, extraordinario, me alegro mucho. Y aquí en este sitio mucho mejor, ¿no? Hombre, estamos rodeados De de cosas puro buenas. arte, de donde está casi toda la historia del toreo, sobre todo de Sevilla. Y además Sevilla que- fue un sitio también muy importante para hablar de la persona de la que venimos a hablar, del Claro. maestro Ruiz Miguel. Claro, y tan importante, de los últimos toreros que se entretuvo en cortar un rabo en Sevilla. Muchas cosas vamos a descubrir del maestro, de una persona que queremos todo el mundo porque es una persona muy buena gente, ¿verdad? Es un personaje tremendamente sencillo, tremendamente humano y una persona extraordinaria, aparte de un grandioso torero, no cabe duda. Pues vamos a Cuando tú sentarnos quieras, y me cuentas. encantado. Bueno, Pepe Luis, tú eres una persona fundamental en la vida, en la carrera profesional y en la vida del maestro Ruiz Miguel. Y según él dice, es con la persona con la que empezó a ganar dinero, ¿no? En el toreo. Ruiz Miguel no es que empezara a ganar dinero conmigo, él ya había ganado dinero. Lo que es verdad en sí, que cuando él se pone verdaderamente en figura del toreo y categoría, es cuando yo lo apodero.
y es cuando verdaderamente se cotiza en categoría como le pertenecía a él. Eso sí es verdad. Porque él anteriormente estuvo con Paco Ortega, ¿no? Sí, ese fue el primo de Rafael Ortega, que fue donde Paco trabajaba, en la vaqueriza de Rafael Ortega, que ha sido y fue una figura del toreo, y ahí empezó su andadura. Y cuando Paco se muere, pues le deja dicho a la empresa de Madrid, que era la empresa más importante que había en el toreo, puesto que gestionaban allá 20 plazas de toro entre España y Francia. Le dijeron: el día que a mí me pase algo, me gustaría que ustedes se hiciesen cargo de Paco. Y entonces lo apoderó Juanito Martín, que era un hombre de confianza en la empresa de toros de Madrid. ¿Pero qué pasó? Porque pasó que estuvo hasta incluso a punto ya de dejarlo, ¿no? Sí, bueno, lo dejaron. Y Juan Martín pues estuvo muy poco acertado en las palabras que le dijo a Paco, ¿no? Le dijo: Paco, vamos a terminar el apoderamiento porque tienes una loza encima que ya no hay quien te la quite y cuesta mucho trabajo tu contratación. ¿Y cuál era esa loza? La loza es que decía que ya a las empresas no les interesaba a Paco, que lo llamaban poco para contratarlo. Y claro, Paco, cuando le dijo eso, el hombre pues se murió, ¿no? Se murió de pena y de tristeza. O sea, te daban por terminado, te daban por finiquitado. Por finiquitado, exactamente. Y te lo dicen antes de una corrida. De una corrida, de Montera, que antes era Montera. No se te olvide, ¿eh? Ni una fecha. No, y es que yo me harto de llorar. Es que yo me pongo a llorar, se va el tío con una frialdad, se va, abre la puerta, se va de la habitación. Y yo me pongo a llorar porque además yo había comprado una finca en San José del Valle y tenía más letras que Al Capone. Claro. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Tú en aquella época estabas apoderando a otros toreros, ¿no? Yo apoderaba en esa época a José Antonio Campuzano. Y pasa que hay un momento que coincidís en un hotel, que tú estás con Campuzano. Sí. ¿Y qué pasó? Eso fue en la feria de Castellón. Y subió el mozo de espada de José Antonio Campuzano y me dijo: apoderado, he estado en la habitación de Ruiz Miguel porque había gente y está llorando como un desesperado. ¿Usted sabe lo que le ha pasado? Digo, yo no sé. Y esa misma noche me llama Manolo Molé y Vitorino el ganadero. Sí. Y me dice: José Luis, Ruiz Miguel se va a retirar si no encuentra un apoderado porque la empresa de Madrid lo ha dejado. ¿Tú lo apoderarías? Y yo le dije estas palabras: no lo voy a apoderar si ese va a ser una figura del toreo importante. O sea, que estabais destinados para encontraros. Pepe Luis fue también un puntal importante y clave en la carrera del maestro, porque el maestro defendía su postura en el ruedo. Pepe Luis luego fue capaz de defenderlo en los despachos. Pepe Luis Segura apostó definitivamente por el maestro Ruiz Miguel, decididamente dijo: este torero merece la pena, y a partir de ahí pues vivieron una historia de hermandad, porque fueron como hermanos. Creo que fueron 9 años de apoderamiento en los que, como digo, pues lo puso en la categoría que merecía el maestro Ruiz Miguel, y algo que el maestro está eternamente agradecido, y también Pepe Luis Segura por haber podido vivir tantas tardes importantes junto a Ruiz Miguel. Y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, y así. Pero antes de que Pepe Luis Segura llegara a su vida, el maestro vivió 2 momentos que marcaron su carrera taurina. A ti hay varios toros, varios momentos que te han marcado la vida, ¿no? Uno es cuando Limeño se cae del cartel en Sevilla. Sí. Y te tienes que enfrentar. Tú estás acostado y te dicen: en mi casa, levántate, que mañana tienes Sevilla y Miura. ¿Cómo es eso?
Pues eso fue, yo creo que fue el primer peldaño de mi carrera, el importante. Por eso ese toro, yo creo que ha sido el toro más importante de mi vida, ¿no? Gallero. Está ahí, ¿no? Está ahí, que se llama Gallero. En el costillar tenía el número 100. Y entonces te despiertan y te dicen que tienes que sustituir al limeño. Y digo, Paco, ¿qué pasa? Dice, no, que vengo aquí, que mañana toreamos en Sevilla, mañana. Y yo, claro, como yo sabía que la corrida de Miura era la última, era el domingo, le digo, la de Miura. Digo, la de Miura. Y me pegó una bronca. Dice, ¿qué pasa? La de Miura, es que tú no estás preparado, guay. Digo, quieto que, pero es la de Miura, ¿no? Sí. Digo, pues ya está. Y le cortaste las 2 orejas y el rabo. A ese toro, ayer. Para un torero cortar un rabo en la maestranza es el sueño de todos. Es lo que todos soñamos. Por eso muchas veces hay que admirar y apreciar lo grande. Lo que tú no eres capaz de hacer es lo que tienes que apreciar y valorar. Son pocos los llamados a tener ese prestigioso premio, ¿no? Y el maestro fue uno de ellos. Ha sido para él profesionalmente un impulso grandioso para su carrera, pero personalmente yo sé que por orgullo y por amor propio significa mucho. No, hombre, Paco Ruiz Miguel entró en esa mecánica de matar muchas corridas de toros de Miura y además se adaptaba, entendía los toros y hacía un esfuerzo y tuvo la suerte de cortarle un rabo al toro de casa. O sea, tú le has cortado las 2 orejas y el rabo a un Miura y hemos necesitado hasta Morante más de 50. No, 52 años y 4 días. 52 años y 4 días para que se vuelva a repetir esa hazaña en la maestranza. Sí. Y la hazaña en las ventas no se ha vuelto a repetir. No, esa no. La corrida del siglo está ahí y yo creo que estará para mucho tiempo. Hacia una realidad espléndida esta corrida de Victorino Martín que van a torear estos 3 hombres. En esa corrida, los tres. ¿Era Esplá? Ruiz Miguel, Esplá y Palomar. Tú eras el primero del cartel. Sí, era el más antiguo. Y los 3 salisteis por la puerta grande. Y el ganadero, Victorino y el Mayoral. O sea, aquello fue mágico. Aquello fue una corrida que se rodeó de una atmósfera, no sé, era otro, y lo percibíamos nosotros, en el público. Lo percibíamos, que había un ambiente muy de verdad, ¿no? Se está aplaudiendo, dando una ovación de gala y merecidísima a Paco Ruiz Miguel, quien insta a sus compañeros a que compartan con él el aplauso del público que puede poner en franquía. Yo era un chaval y aquella corrida de toros fue tremenda, fue una explosión en la tauromaquia, porque fue televisada en directo para toda España. En aquellos momentos la televisión tenía primer canal y el segundo canal, y lo tenía que ver todo el mundo, lo vio todo el mundo, se vio en todo el mundo esa corrida de toros. Fíjate cómo sería de importante aquella corrida, la corrida del siglo, que todavía se sigue recordando. Eso está en la historia del toreo. Tenía que estar presente el maestro. Y esa tarde pues se alinean todos los astros para que los toros fuesen saliendo de la forma que salieron, que la gente estaba todas también muy de acuerdo, que no es fácil tener un público como Madrid de acuerdo en una tarde tan exigente. Esos 2 pases por alto, primero con la derecha y luego el pase. A partir de que empiezas a apoderarle, ¿cómo le cambia la carrera a Ruiz Miguel? Bueno, tardan unos meses porque ese primer año no sé si sale 2 o 3 tardes a hombro en Madrid, en San Isidro. Entonces, claro, eso le da un golpe tremendo, ¿no? Llega a Pamplona y es triunfador de Pamplona. Llega a San Sebastián y cuaja otro toro. De ahí empieza a escalar y mira el de la losa. El de la losa se quitó la losa de lo harto y se puso en máxima figura del toreo. Hasta ese momento, él siempre le había tocado torear
toros difíciles, ¿no? Bueno, toros difíciles, ganaderías complicadas, ¿no? Sí. Porque es un toro muy avispado, para que se entienda, es un toro que difícilmente se le, como diríamos taurinamente, difícilmente se le trajina, pero estas ganaderías pues son complicadas y hay que crear casi una técnica especial para ello. Lo que yo creo que un toro nuestro, lo que tú tienes que procurar siempre está por encima de y de adelantarte a sus intenciones para que el toro vea que el que está delante es el que manda y no eres tú el que manda, ¿no? Ruiz Miguel, indudablemente, el toro que veía que iba para adelante olvidaba el hierro y decía, y el toro que veía era con guace y que había, oye, o te mato o bien si estoy en una plaza importante me la juego porque sé que el público me lo va a agradecer y me va a dar las orejas del toro, ¿no? Y jugaba sus cartas para decir aquí estoy yo y yo no me quedo atrás, ¿no? Con las correas de toros que él mataba, nada más, antes de salir el toro, que no te pudiese estallar el corazón, nada más que en la plaza de toros, antes de que salieran esas corridas, ya con eso los profesionales le dábamos el mérito que realmente tenía. El maestro Ruiz Miguel en el ruedo se convertía en un guerrero único. Era algo impresionante ver el maestro, con perdón y permíteme, con esa estatura, delante de ese tipo de toro, con esos pitones descomunales, enfrentándose con una entrega y una pasión descomunal. Cuando al vuelo tu capote pinta Verónica el trote del toro en el reonde. Parece la maestra, una academia de danza, un cortijo Hay un momento en la carrera del maestro que le marca y en su vida también, porque eran grandes amigos, que fue la muerte de Paquirri. Sí, bueno, eso no solo le afectó a Paco, nos afectó a todos los que somos toreros. Pero y es verdad que a él le costó, cuando murió Paquirri, las siguientes corridas del maestro Ruiz Miguel le costaba, porque decía que como que se lo iba... Y fue duro para él, ¿no? No dio pie con bola. Le costó mucho trabajo porque, claro, los toreros son seres humanos. Y se le venía a la mente la tragedia de Paco, ¿no? Y entonces, pues bueno, se peleaba con él de la música, se peleaba con un tío que en la barrera le decía a un tío, Paco, ¿qué quieres? Pues va tú, y no sé yo qué. Cuando se terminaron esas corridas de toros que no daba pie con bola, pues una noche en el hotel, con su mozo de espada, Pepe el Garbanzo, que le llamábamos nosotros, subimos a la habitación y le dije al mozo espada, Pepe, si no te importa, déjanos solo que quiero hablar con el matador. Nos quedamos allí solos. Digo, Paco, esto hay que solucionarlo. Tú tienes una categoría como torero y las tardes que estamos dando, cuando yo entre en los despachos a pedir lo que tú mereces, no me van a atender, porque aquí se atiende cuando se triunfa, y se triunfa de la forma que tú lo tienes acostumbrado al público, todos los días con las dos orejas en las manos. Total, nos emocionamos, nos dimos un abrazo y de ahí para adelante. Que te emociona porque además era una persona muy querida, Paquirri, no solo por vosotros, para o sea, para toda España. Yo creo que fue un shock para todos. Para todos, para todos. Tengo miedo, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tú has tenido una relación muy especial, muy con especial el miedo. con el miedo. Yo me distraía con el miedo. Tú te encerrabas. Y hablaba con el miedo. Porque yo creo que parte de tu carrera depende de tu cabeza. ¿Y qué conversación que le decías al miedo? Yo le hablaba con él, le decía que me dejara tranquilo, que yo sabía que tenía el miedo. Yo sé que tú estás conmigo, y lo tengo dentro de mi cuerpo, te tengo dentro metido en mi cuerpo. Pero cuando yo salga de la habitación,
yo te pido por favor que te quedes en la habitación y cuando yo venga de la plaza de toros, te recojo, te meto en mi cuerpo otra vez y nos vamos para otro lado. Yo era el último que cerraba la puerta. Y yo le decía, hasta luego, piche. Así era. Y te funcionaba. Me fue enorme. Yo llegaba con una paz. Ser figura del toreo es lo más difícil, pero lo más bonito. Porque hay toreros que torean muchas corridas, pero no son figuras. Son buenos toreros, y todo. Pero ser figura del toreo, eso es subir al cielo. Por eso se dice, ser figura del toreo es más difícil que ser papa. Efectivamente. Tiene que estar tocado con la varita. Con esa varita mágica que Dios te toca, ¿no? Por eso, entre el mundo del toro decimos, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y es verdad. Torero, 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 qué grandes son mis toreros. Torero, torero, torero. De todos los hitos que ha conseguido el maestro, para vosotros, ¿cuál ha sido el más significativo? No sé, mucho. Es que el maestro, el hito fundamental del maestro es triunfar casi todas las tardes con las corridas más duras. Inventarse una tauromaquia, la humildad, poner a los victorinos y a los Miura como toros que te propician la gloria. Maravilloso. Pero a él le cambió la vida el día que sustituyó al limeño en el rabo de Sevilla. ¿no? El rabo de Sevilla, que se llama, ¿no, maestro? Sí, claro, me imagino que aquello sería... Hay una corrida que siempre es Sí. la que marca ya, Hombre, que es esto que ya va para arriba, ¿no? Llegar a Sevilla sustituyendo al maestro limeño, paisano tuyo, y referente también para muchos toreros, con una correa de toro de Miura, debutar en Sevilla como matador de toros y cortarle el rabo al primer toro que toreas, toro de Miura marcado con el número 100, el penúltimo rabo que se ha cortado a pie, el último ya ha sido el de Morante de la Puebla. Que le ha sentado muy mal, maestro. Que no corte nadie una. Él siempre decía, el último rabo que se cortó en Sevilla lo corté yo. Y cuando cortó Morante dice, hombre, ya no puedo decir que el último rabo. Y fíjate que esa tarde ha ido una anécdota, según me cuenta, muy bonita, cuando había hablado del maestro Ortega, que es un consejo que siempre se nos da a los toreros, que es muy fácil darlo, muy fácil recibirlo, pero es muy difícil hacerlo. Que por visto el maestro Ortega, Ruiz Miguel le pregunta al maestro Ortega, maestro, lo de Miura, ¿qué consejo me da usted? Y fíjate lo que le dijo el maestro Ortega, que es bueno, le dijo, Paco, olvídate del hierro que tiene. Si el toro sale embistiendo, olvídate que es de Miura. Claro. Que quizás las cosas más importantes que tienen que tener los toreros. Claro, mentalmente los toreros con ese tipo de correa de toro vas a la plaza un poco. Entonces sale ese toro, que por lo visto le embiste muy bien con el capote, y Ruiz Miguel empieza a torearlo muy bien con el capote, y se olvida del hierro, lo cuaja con la muleta y le corta el rabo. Posiblemente, a lo mejor sin ese consejo del maestro Rafael Ortega, pues, oye, pues ten cuidado, dale distancia. Si hubiera entrado en aspectos más técnicos, la mentalidad de Ruiz Miguel no hubiera. Y llegar a Sevilla, debut, y cortar un rabo a un toro de Miura. Cuando muere el maestro Rafael Ortega, él se queda un poco desorientado porque ya no hay nadie que le lleve su carrera, y hay un momento incluso que lo dejan tirado un poquito. Su apoderado era el hermano, Paco Ortega, el hermano de Rafael Ortega, y él pasa un momento mal. Sí, nos lo ha contado, Sí, y pasa un incluso momento una mal. conversación donde poco más que le dicen Sí. que no hay plazas Sí. que lo quieran contratar. Sí. Y le llama Pepe Luis Segura. Sí, Pepe Luis Segura le salva al maestro su carrera, porque lo trata como una figura del toreo, que es como tenía que tratarlo. Lo pone en valor, Pepe Luis Bueno, Segura. dice que empezó a ganar dinero ahí. Totalmente. Yo creo, Toñi, que el tema de los apoderamientos y los toreros, y eso Enrique lo sabe, al final es... Un matrimonio. A lo mejor hay un apoderado que con un torero encaja y con otro no. Y yo creo que la unión que tuvieron Pepe Luis Segura y Ruiz Miguel fue perfecta, ¿no? Yo creo que era como un matrimonio, tú lo has dicho, ¿no? Y cuando tú tratas a Ruiz Miguel y tratas a Pepe Luis Segura, pues lo entiendes, ¿no? Son los dos esa actitud hacia adelante. Se adoran, además. Vamos para adelante, somos los mejores. Oye, esa mentalidad que hay que tener, y qué suerte encontrarte a tu apoderado ideal, y también como apoderado encontrar al torero con el que tú te identificas. Y en el momento también. Y había perfecto. una cosa muy importante, y es que el maestro necesita, como todo ser humano, y más el que se juega la vida, que se lo reconozcan. Claro, si tu apoderado no te lo reconoce, como fue el anterior apoderado que tuvo antes de Pepe Luis Segura, pues se vino abajo. Y Pepe Luis le cantaba los éxitos, pero también Pepe Luis le decía, hoy no ha estado bien, he cortado de orejas, ha estado cacao.
Sí, Pepe Luis le decía la verdad, iba por derecho, que es como el maestro. Bueno, aquí tenemos muchas joyas en este programa y esto que tenemos aquí es este traje que nos ha cedido el maestro, es otra joya. Estáis viendo ahí la cornada que casi le cuesta la vida. Esto fue en Tarifa. Sí, eso fue una reaparición. Una reaparición en Tarifa, ya cayendo la noche. ¿Estabas tú allí? Sí, estaba yo allí, claro. Yo estaba siempre. Y le pegó una voltereta al toro. El toro le avisó que lo iba a coger, pero el maestro tiene mucho amor propio. Él sabía que lo iba a coger, pero se puso otra vez. Está muy bien que yo presente este programa porque como no tengo ni idea, pregunto cosas muy básicas. Cuando decís vosotros... Pero eso es buenísimo. Eso es buenísimo, claro, porque la gente que La no... pureza del desconocimiento. Bueno, pero bendita pureza. Pero que cuando decís vosotros... Te va a venir a toros para todos, va a hacer unas cuantas preguntas allí. Pero de verdad estoy aprendiendo mucho. Cuando vosotros decís el toro avisa, ¿qué significa? Te mira, te prueba. Te Te mira. prueba. Tú le pegas el toque y el toro te hace así. Y te dice, sé dónde estás. Cuidadito. ¿Y eso lo ves tú? Hombre, claro que lo ves. Lo ves. Hombre, todo. ves cómo el toro lo mira, Claro, claro. tú lo ves. Y cómo lo hace el toro. Hay maneras. Porque el toro te puede avisar con nobleza. No, maestro, con nobleza. Y tú dices, pero este traga. Le tengo cogido el sitio y le puedo. Y hay otros que te avisan sin nobleza. Normalmente los toreros, Toñi, sabemos, cuando está delante del toro, que hay una línea imaginaria, que si tú esa línea la pasas, el triunfo está más cerca, pero también es más fácil que te coja el toro, ¿no? Y claro, ahí es cuando hay que ser capaz de decir, voy a cruzar esa línea, porque el triunfo está ahí, ¿no? Tirar la moneda, tirar la moneda, ¿no? ¿Qué pasó en Tarifa? Que cruzó esa línea que dice el maestro y el toro le pegó un volteretón con tan mala fortuna de que caía de cabeza. Además, yo lo vi como a cámara lenta. Fíjate, cuando algo te llega, tu visión es diferente. Y ahí el maestro tenía ya 63 años. Fue una 63. reaparición ya de mayor, 63 años, que Ese no es un era dato. un chiquillo. Yo lo vi que caía de cabeza. Claro, con esa violencia de cabeza. O si te caes en una piscina sin agua. Exactamente. Y vi como a cámara lenta que en el último instante, a esta altura del suelo, como a 2/4 del suelo, giró la cabeza y cayó entre la cabeza y el hombro. Y pensé, se ha salvado. Se ha salvado. Pero le rompió 7, no vértebras, sino La unión. Sí, la unión entre las vértebras le rompió 7. O sea, estuvo al límite de quedar o parapléjico o de morirse en la voltereta. Estuvo ¿Su un mujer mes. nunca le ha pedido que se retirara? Su mujer Lola, o su familia, lo ha sus pasado hijos. muy mal. Lo ha pasado Familia muy de mal. ganaderos. Claro. Sí. Pero el maestro tenía las ideas claras, ¿eh? El maestro tenía las ideas. Pues esa voltereta estuvo ¿Su un mes mujer en el viene de hospital. familia de ganaderos? Manolo Álvarez, un área muy importante de la zona de Claro. Cádiz también. Pues entonces está acostumbrada, lo entendía perfectamente. Lo que pasa es que a eso no se acostumbra uno nunca, y más con esas corridas de toro que mataba al maestro. Pues fíjate, el maestro estaba destrozado. Era un Cristo auténtico. Yo estuve en la enfermería de Tarifa con él. Estaba en la camilla. Era un Cristo destrozado, pero con una tranquilidad. Y me dijo, Enrique, me he salvado. Digo, pero te has salvado, maestro. Tienes que estar muy contento. Te has salvado. Y estaba súper tranquilo. O sea, ya acostumbrado a ese tipo de situaciones. Está al límite. Vamos a seguir disfrutando en este programa de la música. El maestro siempre ha llevado a gala su tierra natal, su Cádiz del alma, su paraíso terrenal donde vive y el lugar donde siempre vuelve y del que nunca se quiere ir. Y si hay un himno que represente sus raíces, es este. En el año 1999, Cai se vestía de brisa marinera y olor a sal en la voz de Niña Pastori, con los versos de Alejandro Sanz. Caí por la madrugada, como me huele al sal, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí. Todo un himno a la ciudad que festejaba su mayoría de edad en este encuentro mágico entre sus dos mejores valedores en el 2017. Tengo amistad y con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae se ve del sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
8 años después, y gracias al programa de esta casa Somos Música, las voces de India Martínez y la de San Fernando se unían regalándonos esta versión. Acaricia del sol, también la brisa marinera que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña Kaiser. 25 años después de su publicación, Kai sigue latiendo en los escenarios como un éxito universal. Toda una joya de nuestra música que escuchamos a continuación en la voz de Mar Thiago. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y el puerto en luna, con su vestido bordado de espuma. Acercarme contigo en un patio, deja que el viento entre la maceta silbe en un portango. Por fin vi a mi gente, por fin me veré, cállame de entero, muero por él, yo quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Tengo a mi calle con perdón, y para aquellos que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe al sol, ay, con la brisa marinera, y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Qué bueno está. Pero bueno. Dulce, maestro. ¿Cómo dulce? Esto lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque te caga vivo. Los animales entran por donde... sale por donde entra. No lo he entendido. No lo he entendido. Enrique, que eres muy torpe. No, pero espérate. A favor de mirar para allá. ¿Qué tal? Bueno, lo que sé yo. No necesita la cámara, ¿no, Enrique? Yo no me he enterado de nada. Bueno, el maestro se cortó la coleta en el año 2015, pero su nombre está anunciado en cada corrida porque ahora es la voz del ruedo. Él es muy feliz con lo que está haciendo. Sí. Él dice que le has dado y que Canal Sur le ha dado la segunda vida, ¿no? Sí, totalmente. Él disfruta una barbaridad
porque está en su salsa, en lo que ha sido su vida. A mí lo que más me gusta mucho cómo lo explica y me gusta mucho las tomas falsas. Los codazos. Los codazos. No, los Él es codazos. muy natural. No, a mí me tiene asustado. Ahora el que pasa miedo soy yo. Porque claro, cuando dice, Enrique, te voy a contar, digo, Dios, ya va a soltar algo que... Pero maestro, ten cuidado siempre, pero maestro. Que no es correcto. ¿Cuántos codazos te da Buah, durante...? no, yo Tú a él. Tú a él, Porque claro, sí. cuando el maestro empieza a meter la pata, yo ya lo veo venir, ¿sabes? Que eso tiene que anticipar a la ruina. Entonces yo lo veo venir y digo, ya la va a meter otra vez. Y entonces ya le doy uno. Y claro, le doy fuerte para que pare, así, ¿no? Porque Sí, la tengo al lado. le da fuerte. Además, él tiene querencia hacia mí, se pega, siempre se pega. Maestro, échate para allá que me va a echar fuera del burladero. Entonces siempre está pegado. Y yo le doy. Y entonces cuando le doy, es gracioso porque yo sé por qué le doy. Pero me mira así como diciendo... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si todavía no, si todavía... Digo, pero sé lo que va a decir. Claro, ¿qué pasa? Estamos en directo, yo no puedo hablar con él. Porque claro, no voy a decir, maestro, sé que va a meter la pata. No puedo decirlo porque lo oiría todo el mundo. Entonces le pego el codazo, me dice... pero él ya sabe que tiene que ir por otro derrote. Si yo pudiera contar las cosas, no se pueden. Pero si yo pudiera... No se puede. Bueno, en este legado no podía faltar un vídeo donde repasemos los mejores momentos que nos ha regalado el maestro en Canal Sur. Nos ha costado muchísimo decidir porque no sabéis la de cosas. Buah. Ahora, lo que... Y lo que habéis cortado, Toñi. Sois dos niños grandes, vamos a verlo. Bueno, bienvenidos a Escenas de Matrimonio. Maestro, ¿que hay dos becerros que...? Que es un cabrón, Enrique. No, pero no digas picardía, lo que tiene que... No, en el campo. Lo que pasa es que siempre tiene- hay animales en el campo que no hay quien lo baraje. Qué bueno está. Pero bueno. Dulce, dulce, maestro. Somos dulces. Esto lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque te caga vivo. De que ha salido en la tele, ha venido 2.000 personas. 2.000, Hay 2.500. hay más gente aquí que la feria de Van a Sevilla. caber a una papa cada uno. Ahora, cuidado, que te quema, cuidado. Escúchame. Oye, que me quema, que me ha pasado por aquí hierro. Me echa un calor aquí en el tobillo. En el tobillo, no, en el Los animales entran por donde... Sale por donde entran. No lo he entendido. No lo he entendido. Pégale un pase, maestro, pégale un pase para... Por los cojones. Por los cojones, Enrique, no. Tanto no. Pero por ahí, como te resbales, cuidado con la hoja. Ándale, Enrique. Maestro. Si quieres, Enrique. Que hay una vaca Espérate, ¿cómo va a ir para allá? Y tiene que entrar el becerro. De ahí. Sí, espérate. Enrique, que eres muy torpe. No, pero espérate. Pon un pie aquí. Sí, ya, voy. Está como los niños chicos. Espérate, Otro mosquito. espérate, a ver, espérate. No, no me dé. No. No me dé un guantazo, No, que te veo. No me he bocado. Se echará para allá, maestro, me la echa a mí. A favor de mirar para allá. ¿Qué tal? Bueno, pero qué sé yo. No necesita la cámara, ¿no, Enrique? Maestro. Hey. Esto está complicado, ¿eh? ¿Te ayudo, maestro? Me ayuda, Enrique, me cago en la mano. ¿Te doy la mano? Anda ya, hombre. Ten cuidado si te caes. Sí, me cae mañana. Ah. La va comiendo la vaca y luego la va cagando. Dicho finamente. No, quedamos en el campo, Enrique. No, ya, vamos. Eso lo entiende todo el mundo. No, Pero el excremento. El excremento tampoco sirve, no mejor la más. Esto está más claro. Yo no me he enterado de nada. De la majada, lo único que no me he enterado. La naturaleza es sabia, Enrique. Explicando cómo cuando suelta la majada la vaca lleva semillas y las semillas al final terminan dentro de la tierra y germinan. Explicando eso el maestro. El abono, es el abono. De verdad, ¿Cómo sí que, contribuye? Es catedrático de maestro. Hombre, soy la Pepe y el Abelino de las de esa andaluza. Qué barbaridad. Qué arte, ¿no? Bueno, Y ahí donde nos no te metíamos. aburres con él, ¿eh? Que va, es súper divertido. Y un viaje con el Toñi son maravillosos. Y donde nos metíamos que estábamos escalando, esa es la fuente de la juventud. Entonces es un manantial que tiene allí en la finca. Y dice, Enrique, yo por las mañanas lo primero que hago es venir aquí y me meto en el agua. Y así me conservo joven. Bueno, me lo creo, me lo Hombre, creo. está La fuente de maravilloso, la el maestro juventud. está maravilloso. Bueno, ya hay gente en es la un puerta poco- pegando para ir a la fuente de Me la han juventud. dejado esto aquí, que este es el... El él cromo. él es muy intenso, el maestro es intenso. Y ahora tiene ahora mismo
ha estado muy intenso con el cromo de los toreros. ¿Qué ha pasado? Le ha hecho una ilusión con el cromo porque... Es que no estaba en el álbum, Tony. El álbum es precioso, es una maravilla de los Tauro Cromo. Y ahora no está el maestro. No, voy a quemar. No va el berrinche, Pero claro, el maestro se han dado cuenta y han dicho, no te preocupes, te vamos a hacer un cromo. ¿Y cómo reaccionó al saber que por fin formaba parte de esta colección? Vamos a verlo. El pasado agosto, en el encuentro taurino de Villacarrillo, en Jaén, y rodeado de seguidores que lo admiran y lo quieren, el maestro Ruiz Miguel hizo realidad el momento que llevaba esperando muchos meses. Está perfecto. De las mejores fotos que te he visto. Claro, que quieres, que te pongan con 18 años. Un cromo único que no está a la venta y que pertenece a la colección Tauro Cromos, que se suma a la lista de reconocimientos al maestro. Maestro, por fin ha conseguido usted su Tauro Cromo. ¿Cómo ha sido la experiencia firmando a los aficionados? Muy bonita, muy bonita. Además, yo no he visto más niños en mi vida. La verdad que me ha hecho una ilusión tremenda, firmar los cromos con Enrique y firmar cromos míos. Toda una joya de la historia taurina con la que nuevas generaciones descubren la grandeza de quienes marcaron una época. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. ¿Cómo era esa relación con tu padre en esa época? Había cosas que no entendía, ¿no? ¿Cómo que no entendía? Bueno, pues que no estuviese tan al pie del día a día como mi madre, ¿no? Te daba hasta coraje, hasta un poco de coraje, Sí, me daba un ¿no? poco de coraje, claro. Tú has sido el torero, te voy a decir la expresión que dice mi tío Rabia, el banderillero, más chufla, porque te has retirado. ¿Cuántas veces te has retirado? Y luego has vuelto. Hay un dicho que dice, se ha retirado más que Antoñete. Bueno, pues yo estoy en la cola de Antoñete. Si tú me dices ven, lo veo todo. A sus 76 años, el maestro a su manera sigue activo porque ha montado su propia escuela taurina. ¿Cómo es como profesor, Enrique? Malísimo. Lo peor. Pero no digas eso, que no va a ir nadie a la escuela. No, malísimo, porque vamos, es que te exige tanto. Es que él lo ve todo fácil, ¿sabes? Digo, maestro, pero sé un poco más. No, porque te tienes que poner esto es así, Enrique. Si no, yo soy más blandito, él es más duro. Claro, yo he aprendido mucho de él. Porque para mí él es mi maestro en muchas cosas. Eduardo, si tú tuvieras, imagínate que tiene un chaval que está empezando, ¿tú le recomendarías que se fuera a la escuela del maestro o no? Bueno, yo me encantaría que cualquier chaval que quiera ser torero pueda compartir ratos con Ruiz Miguel y con toreros que te mandan mensajes, que te influyen, porque la vivencia que tienen y la forma de ver las cosas es fundamental. Después, claro, al final, una cosa es ser torero, otra cosa es ser capaz de transmitirlo, las cosas técnicas. Puede ser un gran torero y un mal maestro. Pero no, es que él también quiere transmitir lo que le enseñaba a su maestro Rafael Ortega. A él, como tú decías antes, lo tuvieron como un recluta y él quiere enseñar lo mismo y sobre todo a la hora de matar. Él, la espada, está obsesionado con ella. Cuando ve a un chaval que mata mal, este se tiene que venir conmigo a la escuela porque a este lo voy a enseñar yo a matar. Que el maestro va por derecho, o sea, no te da coba, o sea, no te dice, no, muy bien, él hace eso y esto no vale. Bueno, su hijo nos ha contado que él se acerca muchas veces a los chavales y le dice, no sé cómo soportáis a mi padre. Es muy duro, muy duro. El hijo estuvo cuando se cortó, fue quien le cortó la coleta, sí, ¿no? ¿Cómo recordáis ese día? ¿Y nunca día? se planteó el hijo intentar ser No. Es normal, con lo que toreaba el padre, claro, es que lo tenía muy difícil. Vamos, mira cómo hemos saltado todos. ¿Cómo recuerdas esa tarde, aquella tarde? Bueno, pues mucha emoción, ¿no? Las imágenes lo sacaron a hombro, el corte de coleta. Bueno, él ya sabía que esa era ya realmente la última vez, ¿no? Cuando ya tu vida pasa a página en ese sentido.
Pero él ha aguantado hasta el último segundo, ¿eh? Sí, hasta hombre, el último claro. segundo. Y ha vuelto a torear. Él no podía Más de vivir sin 50 torear. años de trayectoria ha tenido Sí, como sí, torero. sí. Es una vida, es una vida. Cuando estamos en las novilladas, muy gracioso, porque cuando estamos en las novilladas, como el novillo más pequeñito y tal, dice, Enrique, a ese todavía le pego yo pase. Ese Está loco por todavía estoy salir. para reaparecer, todavía estoy para reaparecer. Bueno, Pero lo es que una no- garantía de éxito estar con él. O sea, los chavales que quieran ser toreros, si de verdad quieres ser torero, el mejor es el maestro Ruiz Miguel. Si es de Ojana, no. Bueno, lo que no nos cabe duda es que Ruiz Miguel es una leyenda que se ha forjado con casi 1.500 corridas que han dejado una huella imborrable en el mundo del toreo. Pero su legado no ha acabado. El maestro sigue dejando su impronta en el mundo del toreo gracias a su desparpajo, a su naturalidad, que lo han convertido en un grande de esta casa. Y para hablar del presente y el futuro del maestro, hemos quedado con su hijo, Paco Ruiz, que nos recibe en la finca familiar para hablar de su padre. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Has corrido tú mucho por aquí y has jugado tú mucho de chico? Mucho al balón. Al balón, a los toros no. A los toros no. Porque a ti los toros como que no. No mucho. Bueno, pues ahora me cuentas, ¿no? Vamos a hablar de tu padre, Vale, del torero y del padre también. perfecto. Venga, vamos para adentro. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso. Pues, ¿Porque es la primera vez que te sientas a hablar de tu padre? sí, así como tal entrevista, me hicieron una entrevista una vez en una plaza de toros que me pusieron el micro delante, pero Pero así En la- tranquilo, relajado, para que así nos cuentes. como es la primera vez. Has crecido entre toreros, en el campo. ¿Tú nunca te has planteado ser torero? No. Realmente, cuando era pequeño lo veía como algo que, ¿sabes?, que podría ser, pero es verdad que conforme fui cumpliendo años no lo vivía, no lo sentía como para dedicarme a eso. ¿Y a tu padre le hubiera gustado? Yo creo que sí. Tu padre de pequeño, entiendo que él estaba viajando mucho, pero ¿cómo era dentro de casa? Cuando él venía y se quitaba el traje de luces, ¿cómo era? Para mí ha sido un padre normal, aunque era un padre ausente por su profesión y tal, pero después cuando llegaba era muy cariñoso y siempre compartíamos el campo y... Era un padre exigente porque él ha sido muy exigente también consigo mismo. Pero con nosotros no. No. Le dejaba más ese papel a mi madre. Hay una etapa también en la vida de todos, que es la adolescencia, que no sé, ¿cómo era esa relación con tu padre en esa época? ¿Es verdad que estabais ahí un poquillo quitados? Sí, teníamos nuestras diferencias, teníamos maneras de pensar muy diferentes, había conflictos de esa edad, pero tampoco sin llegar a mayores. Había cosas que no entendía, ¿no? ¿Cómo que no entendía? Bueno, pues que no estuviese tan al pie del día a día como mi madre, ¿no? A la hora de, no sé, de yo contarle o tener la confianza de contarle mis intimidades o mis cosas. Y ¿Tú no solo contabas porque no tenías esa relación a lo mejor de confianza, porque no estaba, o porque te causaba respeto, o un porque no poco estaba? de ambas, porque Sí. me causaba respeto por la figura, que al final, aunque sea mi padre, es una persona que su energía es muy potente. Claro. Entonces yo siempre me costaba el interactuar con él porque, aparte de lo que yo veía, el respeto que le tenía a la gente, ¿sabes? Claro, Pero, a ti te chocaba, ¿no? Es que es verdad claro, a que mí me te- chocaba un montón del maestro. Y decía, ¿el maestro de qué? ¿Sabes? Pero porque no entendía toda su carrera y todo lo que... Y con los años pues he ido entendiendo y valorando todo lo Claro. que, lo Te que ha daba hasta conseguido. coraje, hasta un poco de Sí, me coraje, daba un ¿no? poco de coraje. Claro. Lo tengo que admitir. Porque a ti los toros A mí no me han gustado. no te han gustado. los No, toros. no me han gustado. El tema toro en la plaza. Lo que sí me ha gustado es el tema del campo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro
¿cómo le cambia a tu padre cómo cambia a tu padre cuando se retira? Porque yo no me quiero imaginar este hombre que es un manojo nervio cuando deja los toros. Pues como cualquier jubilado, pero multiplicado por 200.000 o más, porque claro, esa adrenalina y esa profesión también te deja un vacío grande. Porque le costó retirarse. Sí, bueno, 3 retiradas he vivido yo, por lo menos. Tú has sido el torero, te voy a decir la expresión que dice mi tío Rabia, el banderillero, más chufla, porque te has retirado. ¿Cuántas veces te has retirado? Y luego has vuelto. No, todos los toreros nos retiramos y volvemos, todos. Los de ahora no, los de ahora se retiran y se retiran. Bueno, los de ahora, pero antes era que como lo vivíamos con tanta pasión, hay un dicho que dice, se ha retirado más que Antoñete. Bueno, pues yo estoy en la cola de Antoñete. La primera retirada suya, digamos, la oficial, fue en el año 89, quiero recordar. Y luego reapareció en el 91, con varias corridas. Fue a Pamplona, fue a Mont de Marsan y se retiró. Pero como es un calentita, a pesar de yo no querer apoderarlo ya, le dije que yo ya no lo apoderaba, que yo no pasaba más susto ni más nada. Pues reapareció él por su cuenta, le hicieron 2 o 3 corridas de toros y una de las últimas, o la última, que yo recuerde, que yo ni fui, Tú ya no querías. Yo no. Para ti ya se tenía que retirar en Madrid. Sí, para mí... En Madrid además te dedicó unas palabras, ¿no? Fue un momento muy bonito. Esa es la retirada, digamos, oficial. Fueron muy bonitas y muy sentimentales las palabras suyas, ¿no? Porque me dijo, apoderado, soy hombre de pocas palabras, pero ojalá te hubiese conocido 10 años antes. Por lo tanto, Hombre, muy bonito. Es bonito. But most times he just cries to himself, sunk deep into his chair. Encantado en reaparecer, le decía a cualquier empresario, le decía para reaparecer en cualquier plaza y estaba ahí. Él no decía nunca que no a nada. La bronca que ha tenido con Lola, con Francisco, con su hija, con todos, ¿no? Con los amigos, con todos, ¿no? Pero él ha sido para eso pues ha tomado siempre unas decisiones porque él se sentía con esa necesidad, ¿no? de verse delante del toro. En casa ya estabais diciendo que se retirara, ¿no? Que ya, claro, ya tenía una edad y estaba poniendo a lo mejor en riesgo. Sí, en casa teníamos ganas de que se retirara, también entendiendo que era muy difícil, que para él resultaba, ¿sabes? Eso era un paso muy importante y muy duro, pero nosotros teníamos ganas de que se retirara y que dejara ya de jugarse la vida. Los toros siguen teniendo siempre la misma edad, 4 años, pero las personas van cumpliendo años, entonces ya decía tú, cualquier día le puede dar un susto, cualquier día le puede pasar algo, y la verdad cuando dijo me retiro, la verdad que todos echamos el suspiro gordo de decir qué alegría porque ya, hombre, también su mujer y su familia, mis primos y eso, necesitaban también estar con él. Y es verdad que Ruiz Miguel ha tenido la suerte de tener a una mujer que le ha entendido, sabía la dificultad de este mundo y siempre le ha apoyado, y fue una de las que le dijo, ya está bien, retírate, sí, ¿no? Bueno, ha tenido la suerte de tocarle una mujer 10, que es Lola. Que lleva con él toda la vida. Toda la vida, porque todas las mujeres no sirven para ser mujer de un torero. A lo hecho me remito. Claro, es que es una vida muy complicada, ¿no? Para tener una familia. Y muy sacrificada, porque convives muy poco en tu casa. El amor de mi vida ha sido tú. ¿Cuál ha sido el mérito mayor que ha tenido Lola para ti? Aguantarme. Tú sabes lo que es salir de tu casa y no sabes si va a volver o no va a volver. Para él su mujer es todo. Él lo dice, que es que él sin su mujer
no sabría qué hubiera hecho. Y la verdad es que Lola, además, lo guapo que va siempre el maestro, que no le falta un detalle ahí detrás de un gran hombre y una gran mujer. Lola no le falta de nada nunca al maestro, siempre tiene los mejores consejos para él, cómo tiene que ir, cómo no tiene que ir, y él pues se apoya en todo en Lola, la verdad. La retirada en la oficial, donde se corta la coleta, sí que estás tú y le cortas la coleta. ¿Cómo recuerdas tú ese día? Pues ese día fue muy emocionante. Fue muy... Además, eso fue como el cierre de un ciclo, ¿sabes? Es decir, ya por fin vamos a poder estar más tranquilos. Y aparte de eso, que me hizo ilusión también que me dijera que quería que fuera yo el que le cortara la coleta y tal. Fue como algo muy emotivo y que fue muy emocionante. ¿Y le cortaste la coleta bien? Muy bien, ¿Sí? Demasiado bien. Le metí un trasquilón. Sí. O sea que para peluquero, para torero no, pero para peluquero tampoco. Tampoco. No me explicaron bien cómo se hacía y después me dijeron que es que la castañeta tendría que habérsela quitado, pero a mí me dio Dani, uno de sus banderilleros, me dio las tijeras y no me lo pensé. Yo metí ahí corte y después es verdad que lo intenté disimular y se le quedó un trasquilón durante un mes. Se acordó de ti, ¿no? Se acordó. Fue muy emocionante, ¿no? La verdad es que nos emocionamos todos mucho, lo llevamos a hombro hasta el hotel. En el hotel lo esperaba su mujer, la familia, y fue unos momentos maravillosos en ese hotel, con ese descanso del guerrero ya definitivamente. Luego, a partir de ahí, ¿cómo afronta esta nueva etapa de su vida? Los primeros meses no había quien lo aguantara. Malamente. En su casa Lola, cuando yo he hablado con ella, dice, se va al campo por la mañana y no quiero que regrese hasta por la noche, porque si no aquí es que todo o todo está mal o todo está bien, porque como además es un porborilla, es un tío con mucho temperamento, pues donde está feliz es en el campo. Él monta una escuela que... Por pura afición, ¿eh? No para ganar dinero ni nada. Y seguro que toreará siempre que puede. Ya menos, porque antes salía un chaval y le quitaba la muleta. Espérate, que te he dicho así, tal y cual, para arriba abajo. Ya lo hemos convencido. A pesar de todo eso, en el burladero siempre hay que aguantarlo un poco, ¿no? Toreando a escondidas. Pero eso, ¿cómo os enteráis vosotros? ¿Porque el que se va a escondida y se pone a torear? No, él dice, me han invitado a un tentadero, no sé, por decir, en la finca de Manolo Gavira. Y después torea. Porque claro, tu madre no te vaya a poner delante del toro. No, claro, pero mi madre, por ejemplo, habla después con Manolo y le dice, Manolo, no ve a tu marido, qué bien ha estado. Y se le escapa a Manolo, entonces ya la han pillado. Y desde hace ya como 21 años lo vemos en Canal Sur retransmitiendo las corridas al lado de nuestro Enrique Romero. Eso le ha dado vida a él, ¿no? Eso ha sido lo mejor que le ha podido pasar. Después de retirarse y tener el volver al contacto con su público, con sus fans y estar otra vez en el candelero, eso le ha venido genial. ¿Sabe? Anímicamente y todo. Es increíble ahora cuando vas a muchos sitios, cuando terminan las retransmisiones de Canal Sur, cómo lo quiere todo el mundo, cómo lo acoge todo el mundo, lo abraza, lo tocan, le piden una fotografía. Eso es muy bonito, esa es la vida. El niño que no tenga cojones de coger un becerro, maestro, no diga picardía. Enrique, ¿cómo que? No diga, si te dejo un momento solo ya suelto. No, ¿cómo que otra? No diga picardía. Anda que hemos empezado bien. Perdona, que yo creía que tú no venías. ¿Qué cosas son las que has aprendido de tu padre? Es un ejemplo para muchas cosas. La capacidad de sacrificio, la constancia, hay muchos valores que han sido un ejemplo. Bueno, y aunque tú no seas un gran aficionado a los toros, ¿cuál crees tú que es el legado de tu padre? El legado que deja mi padre al mundo del toro es amor incondicional por la profesión y por todo lo que envuelve a este mundo. Ha marcado un legado imborrable en esa trayectoria tan larga, con ese palmarés tan grande en todas las plazas y en todas las ferias más importantes del mundo. Él encierra los valores que tiene la tauromaquia, de entregarse firmemente a todo, de apostar, de tirar la moneda
a lo que saliera y de saber que es una profesión muy dura y que si no apostaba no iba a llegar a nada. Un legado inalcanzable porque en la historia del toreo será difícil que pueda haber otro torero que tenga ese corazón de acero y que pueda batir esos récords imposibles. Ya te digo, es imposible de batir, de haber toreado esas corridas de toros que tanto miedo dan. Que pasará a la historia como un torero grandioso. Ese es su legado. Estás atrapada en la sombra. Aguarda, aguarda. Bueno, qué maravilla. El maestro es único y me gustaría que pensarais, Enrique, Ana, Eduardo, en una frase que define el legado de Ruiz Miguel, del maestro Ruiz Miguel. Para mí, el maestro Ruiz Miguel es un héroe. Lo que ha alcanzado no lo ha conseguido nadie en la historia del toreo, pero como persona es un verdadero referente de humildad, de honestidad, de autenticidad, de verdad y sobre todo también de corazón. Es un hombre espectacular y a mí me ha ayudado muchísimo. Es tu hermano. Sí. Pues yo he tenido la suerte de vivir con el maestro ahora en esta etapa muchísimos viajes, muchas historias. Y creo que para mí lo más importante del maestro como persona es una persona maravillosa. Que en tu programa, otro programa va muy bien. Es una persona maravillosa. Tenemos que hacer una cámara oculta en gente maravillosa que tiene que ser la leche. Prepararos. Tú tienes que ser mi gancho. Vale, que no se entere. ¿Y maestro? Bueno, yo quizá lo voy a definir con un término que es algo que se habla mucho de los toros, pero creo que define mucho al maestro Ruiz Miguel, que es un término como la casta. Yo creo que es una persona que tiene mucha casta, porque se habla de valor, se habla de... Pero creo que ha sido una persona que ha sacado esa casta en muchas ocasiones de su carrera delante de los toros y también creo que es una persona que creo que es muy importante, que transmite felicidad. Exacto. Y eso, pues, después de una trayectoria, con todo lo que ha pasado, ser capaz de transmitir esa felicidad creo que es muy importante. Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a estar con nosotros. Ellos son de la casa, no por menos estoy tan agradecida. Para nosotros, para todo el equipo, la verdad es que ha sido un gustazo, un honor hacerle un legado al maestro. Lo merecía. Primero, ha sido un regalo estar con él en su finca, ha sido un regalo conocer su vida, sus historias. Y es un regalo tenerlo aquí en esta casa, gracias al ojo clínico de mi amigo en Canal Sur. A todos vosotros, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Volvemos en 7 días si nadie lo remedia y sobre todo ya sabéis que yo siempre os digo, ser felices, de verdad. Vamos a tener lo mismo. Hasta la semana que viene.